Bienvenidos al Instituto de Religión del Templo de Madrid. El objetivo de esta lección es evaluar nuestra vida y descubrir las cosas que nos esclavizan y limitan nuestro progreso, así como lo que tenemos que hacer para tener acceso al poder liberador que Dios nos ofrece. Nuestro propósito es entender que para ser libres necesitamos la ayuda divina, pero esa ayuda no llegará si no hacemos nuestra parte antes. Y la ayuda no siempre llega como la esperamos. En esta lección tenemos 3 discursos muy interesantes para estudiar. Discursos del Elder Perry, del Elder Oaks y del Elder Bednar sobre este asunto fundamental de la vida terrenal. El Elder L. Tom Perry dio un discurso titulado El poder de librarse. Muchas de las historias del libro de Mormón son historias de liberación. La partida de Lehi al desierto con su familia era para la liberación de la destrucción de Jerusalén. La historia de los jareditas es una historia de liberación, como lo es la historia de los mulequitas. Alma hijo fue librado del pecado. Los jóvenes guerreros de Elamam fueron librados en batalla. Nefi y Lehi fueron librados de la prisión. El tema de la liberación es evidente en todo el libro de Mormón. Nefi resume su experiencia de la liberación, comenta el Elder Perry. Un tema dominante en el libro de Mormón se expresa en el último versículo del primer capítulo de Primera de Nefi. Nefi escribe: «Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para fortalecerlos, sí hasta tener el poder de librarse». El apóstol Pablo dijo que Jesucristo es el gran libertador. A los santos de Roma les dijo: vendrá de Sión el libertador. Con su expiación y resurrección, Jesucristo nos proporciona a todos un escape de la muerte física y, si nos arrepentimos, también un escape de la muerte espiritual. Y no solo nos ayuda a escapar de la muerte física y de la muerte espiritual, sino que también nos ayuda a lograr la vida eterna. Todo esto lo aprendemos en las Santas Escrituras. Por tanto, el Elder Perry nos invita en su discurso a acudir a ellas y encontrar la ayuda necesaria para liberarnos de toda esclavitud, tanto física como espiritual. El Elder Dallin H. Oaks dio un discurso con el título Él sana a los que están cargados. Aunque Jesús sanaba a muchas personas de enfermedades físicas, también curaba a aquellos que buscaban ser sanados de otros padecimientos, como Mateo escribe que Cristo sanaba a toda persona enferma, de toda enfermedad y de toda dolencia en el pueblo. Mucha gente lo seguía y él sanaba a todos. Esas curaciones ciertamente incluían a aquellos cuyas enfermedades eran emocionales, mentales o espirituales. Él sanaba a todos. De una manera u otra, muchos se encuentran trabajados y cargados. Nuestro Salvador nos extiende a todos esta amorosa invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo nos enseña que Jesucristo sanaba todo tipo de enfermedades físicas, emocionales, mentales, espirituales. Y el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo que sufrirían todo tipo de
persecuciones por haberle seguido, y les dijo: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido el mundo. Su expiación, la expiación de Jesucristo, es lo suficientemente poderosa no solamente para pagar el precio del pecado, sino también para sanar toda aflicción terrenal. Esta sanidad que ofrece el Señor viene de maneras diferentes y no siempre como las deseamos o esperamos. A veces lo que recibimos es fortaleza, comprensión o paciencia para soportar de momento las cargas que llevamos. Tenemos un ejemplo en el libro de Mormón, el pueblo de Alma, a quienes el Señor no quitó sus cargas, pero los fortaleció. Dice así el versículo: de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a la voluntad del Señor. Y en el proceso nos perfeccionamos, que en realidad es de lo que se trata, con todas estas pruebas y aflicciones. Moroni se despide en el libro de Mormón diciendo, como resumen de lo que aprendió en su nada fácil vida: venid a Cristo y perfeccionaos en Él. El elder David A. Bednar, en un discurso titulado Soportar sus cargas con facilidad, habló también de este mismo asunto. Tengo un querido amigo que en los primeros años de su matrimonio estaba convencido, tanto él como su familia, que necesitaban una camioneta 4x4. Pero su esposa estaba segura que él no la necesitaba, sino que simplemente quería un nuevo auto. Oye, ¿te fijaste en el clima? Cariño, va a estar bien. No compré esta camioneta para que te sientas y te veas bien. Oh, ahora es mi camioneta. Bien, quiero probarla. Shiloh, vamos, vamos. Todo saldrá bien. Era otoño, ya había caído nieve en las montañas donde planeaba conseguir la madera, y al conducir montaña arriba, la nieve era cada vez más profunda. ¿Recuerdas esto? Shiloh, ¿qué pasó? No puedo creerlo. Tristemente, mi amigo avanzó demasiado por la nevada carretera. Desvió la camioneta a un lado del camino para cortar la leña y se quedó atascado. No estamos atascados. Reconoció de inmediato que no sabía cómo salir de esa situación peligrosa. Se sintió avergonzado, muy avergonzado y preocupado. Padre Celestial, necesito ayuda. Por favor, envía a alguien que pueda ayudarme a salir de aquí. En el nombre de Jesús, amén. Mi amigo decidió, bueno, no me voy a quedar sentado aquí. Salió del vehículo entonces y empezó a cortar leña.
llenó completamente la parte trasera de la camioneta con la pesada carga y entonces decidió intentar salir de la nieve una vez más. Vamos. Por favor. Por favor. Vamos. Vamos, muévete, muévete. Sí. Gracias. Fue la carga de leña lo que le dio la tracción necesaria para salir de la nieve, entrar nuevamente en el camino y para seguir adelante. A veces, quizás pensemos erróneamente que la felicidad consiste en no tener cargas, pero llevar una carga es un elemento necesario y esencial del plan de felicidad. Cada uno de nosotros también lleva una carga. Nuestra carga personal está compuesta de exigencias y oportunidades. ¿Qué conclusiones saca el Elder Bednar de esta experiencia? Conclusiones espirituales. Varias. Por ejemplo, primero, las cargas no fueron un obstáculo, sino una ayuda. Segundo, las cargas de la vida pueden hacer que la atracción espiritual funcione y nos ayuden a salir de los atascos en los que nos encontremos en la vida. Tercero, las cargas de la vida no siempre son negativas, sino a veces todo lo contrario, si sabemos usarlas para nuestro provecho. Solemos pedir a Dios que nos libre de nuestras cargas. Quizá, algunas veces, deberíamos pedir que nos fortalezca y nos ayude a sacar provecho de ellas. Preguntas que podemos hacernos para evaluarnos en este punto. ¿Produce la carga que llevo la atracción espiritual que me permitirá seguir adelante con fe en Cristo por el sendero estrecho y angosto? ¿Crea la carga que llevo la suficiente tracción espiritual para que finalmente pueda regresar a vivir con el Padre Celestial? Al atarnos a Él por medio de convenios sagrados y recibir el poder habilitador de su expiación en nuestra vida, seremos bendecidos con tracción espiritual. Todo esto, claro, depende de mi actitud ante las cargas que me hayan tocado llevar en mi vida. En el libro de Mormón encontramos muchos ejemplos de los que habla el Elder Bednar. Por ejemplo, cuando Amulón persiguió a Alma y a su pueblo, el Señor le dijo a Alma: «Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio». Dice el Elder Bednar: Noten la importancia crucial que tienen los convenios para la promesa de la liberación. Aunque esa liberación, como he dicho, no siempre llega como y cuando esperamos. Por ejemplo, dijo Dios a Alma y a su pueblo: Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestra espalda. Muchos suponemos que ese pasaje siempre sugiere que la carga se eliminará repentina y permanentemente. Sin embargo, el siguiente versículo describe cómo se alivió la carga. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. El pueblo, pues, no se vio libre de sus desafíos y dificultades, pero Alma y sus seguidores recibieron fortaleza para hacer que sus cargas fueran más ligeras.
Recordáis que el Señor nos dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas». El yugo sirve para unir las fuerzas de varios bueyes al tirar de la carga. Cristo nos pide que nos unamos a Él, para no estar solos en los momentos difíciles de la vida en los que tengamos que tirar de nuestras cargas. Las conclusiones y consejos de Eldet Bednar en su discurso son: 1. El Señor nos ayudará a soportar nuestras cargas con más facilidad. 2. Unámonos al Salvador compartiendo el yugo que permite sumar esfuerzos al tirar de la carga. 3. Los convenios nos ayudan a unirnos a Dios y a recibir el poder que hay en su expiación. 4. Esforcémonos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y 5. Pidamos en oración la fuerza necesaria para aceptar nuestra vida con sus cargas y aprovechar las cargas para aumentar nuestra atracción espiritual. Esta lección 14 se titula El poder de Dios para librarnos. Pregunta: ¿hemos conocido ejemplos de valor y fortaleza de alguien que haya afrontado con éxito grandes desafíos y dificultades? Son ejemplos modernos, a semejanza de lo que estamos estudiando en el Libro de Mormón, y conocerlos y recordarlos nos puede ayudar. Nefi, resumiendo las dificultades que enfrentó en su vida, dijo: «Habiendo conocido muchas aflicciones en mi vida, me he sentido no obstante muy favorecido del Señor». Y habían transcurrido 30 años desde que salimos de Jerusalén. Y vivimos de una manera feliz. Y la pregunta entonces es: ¿hemos sentido nosotros también la influencia amorosa de Dios en medio de los problemas y dificultades? ¿Son compatibles las aflicciones con las bendiciones? Y Nefi añadió: «Os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido para fortalecerlos hasta tener el poder de librarse». Las entrañables misericordias de Dios se aplican a quienes tienen fe y los fortalece para que tengan el poder de librarse. No dice que libra a los que tienen fe, sino que los fortalece para que tengan el poder de librarse. El propósito de esta vida no es estar cómodos, sin cargas, sino fortalecernos por medio de ellas. En 1 Nefi 1:14 leemos: «Oh Señor Todopoderoso, tu poder, bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra, y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti». Nefi explicó el propósito por el que llevaba un registro de todas estas cargas de que estamos hablando. Él escribió: «Toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, al Dios de Jacob y al Dios de Isaac, y sean salvos». Así que nuestras pruebas, en el fondo, tienen como propósito acercarnos a Dios. ¿Para qué? Pues para encontrar su poder y sentir su influencia. Esta es la clave para encontrar el poder para vencer en este mundo. Alma dijo a su hijo Elamán: «Y ahora bien, hijo mío Elamán, he aquí estás en tu juventud y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y en sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día». Buen consejo para la juventud.
Como decía Elder Perry en su discurso, en el Libro de Mormón encontramos historias de liberación. Grupos del Libro de Mormón que necesitaban liberación. Por ejemplo, el pueblo de Lemi. El pueblo de Lemi es un ejemplo. En Mosía capítulo 21. Este pueblo estaba esclavizado por los lamanitas y no había nadie, según dice el versículo 5, que pudiera librarlos. Y entonces clamaron a Dios para que los librara de sus aflicciones. Y el Señor dice que fue lento en escuchar su oración porque el pueblo había cometido muchas iniquidades. Finalmente dio oído a sus súplicas, pero no para librarlos del cautiverio, como estamos comentando, sino para hacer que los lamanitas aliviaran sus cargas y las hicieran más ligeras. Versículos 14 a 16. Otro pueblo que necesitaba liberación era el pueblo de Alma, que leemos en el capítulo 23 y capítulo 24 de Mosía. Nadie podía librarlos sino el Señor su Dios. Y otro grupo que necesita liberación somos nosotros. Todos necesitamos algún tipo de liberación porque todos tenemos algún tipo de carga. En Alma 34:9 leemos que según el plan del Dios eterno debe efectuarse una expiación o, de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Y en el Amán 5:9 leemos: no hay otra manera de librarse. Por tanto, todos formamos parte de un pueblo o de un grupo que necesita liberación. El elder Henry B. Eyring dijo lo siguiente en un discurso titulado «Confiemos en el poder de liberación del Salvador». En este discurso dijo que todos estamos en medio de alguna prueba. Esas pruebas exigirán tanto de nosotros que a veces necesitaremos la ayuda de alguien más que aumente nuestra capacidad. Y para estos casos, dice el elder Eyring, ha puesto Dios a nuestra disposición un poder extra para ayudarnos. La pregunta de autoevaluación de este caso sería: ¿ha habido algún momento en nuestra vida en que hemos recibido ayuda de los cielos más allá de nuestra capacidad humana? Experiencia que nos ha hecho sentir el amor de Dios, sus tiernas misericordias, y que Él está dispuesto a ayudarnos y a fortalecer nuestra capacidad. Por supuesto que Dios está dispuesto a ayudarnos, pero debemos entender que Dios nos ayuda a su manera y a su tiempo. El pueblo de Alma, en Mosía 24, de los versículos 13 al 16, es un ejemplo. El Señor fortaleció al pueblo de Alma de forma que pudo cargar sus pruebas y dificultades porque se hicieron de esa manera más ligeras. El pueblo de Alma se sometió pacientemente a la voluntad de Dios y por la fe y paciencia que mostraron, el Señor les dijo: consolaos, mañana os libraré. Todos podemos encontrarnos en situaciones en las que la salida parecería imposible, pero primeramente Dios nos fortalece para que lo aguantemos y si llega el caso, nos librará de la carga. ¿Cómo podemos acceder al poder para librarnos de esas pruebas por las que estamos pasando? Recordemos que en las Escrituras aprendemos cómo podemos beneficiarnos del poder salvador de Jesucristo y de esa manera librarnos de nuestras pruebas. ¿Qué aprendemos de las Escrituras sobre la forma de librarnos usando el poder del Salvador? Hemos visto varios ejemplos. Ya hemos dicho el pueblo de Limi, que el Señor les dijo: si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda diligencia, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Ese es el gran ejemplo
y lo que las Escrituras nos enseñan de la manera de liberarnos de nuestras cargas. En conclusión, cuando nos encontramos en situaciones en las que la salida o el rescate parecieran imposibles, hay esperanza para todos nosotros. En las Escrituras encontramos instrucciones de cómo acceder al poder liberador del Salvador. El presidente Eyring, en la charla ya citada en la Universidad Brigham Young del 15 de enero de 2008, con el título The Power of Deliverance, el poder de la liberación, dijo: el Señor desea liberarnos, pero necesita nuestro arrepentimiento y humildad para que pueda llevarnos de la mano en medio y por medio de nuestras dificultades hasta la santificación. En cierta manera, pues, esa liberación está en nuestras manos. El Señor está dispuesto. La pregunta es si nosotros estamos también dispuestos. El Señor hace su parte. Nosotros tenemos que hacer también la nuestra y no sentarnos a esperar. Las preguntas, pues, son: 1. ¿Estoy atrapado en algún tipo de problema o dificultad que esté dificultando mi vida y limitando mi desarrollo espiritual? ¿Estoy usando adecuadamente estas 3 herramientas del arrepentimiento, la humildad y la oración para que el Señor pueda ayudarme a dejar de ser un esclavo de mí mismo y de los demás? 2. ¿Por qué necesito el arrepentimiento, la humildad y la oración para librarme de los problemas que tengo? Y 3. ¿He tenido alguna experiencia en la que el Señor me haya ayudado al poner en práctica el arrepentimiento, la humildad y la oración? Finalmente, otra pregunta para nuestra evaluación y terminación de lección. ¿Aumentó mi confianza en el Señor estas experiencias en las que he podido ver su mano y de esa manera saber que no hay problema que sea tan difícil del que no podamos librarnos? Este poder sanador del Señor se expresa de una manera solemne en el himno de la Iglesia: Paz, cálmense. Estas son las enseñanzas de esta lección que tenemos que aplicarnos individualmente, cada uno a su situación.
Muy bien, queridos alumnos del Instituto del Templo de Madrid, las asignaciones para esta lección son las siguientes. Entramos en lds.org, Manual de Instituto, Enseñanzas y Doctrina del Libro de Mormón, material de lectura para el alumno. Allí encontraremos las asignaciones de estudio, una de las cuales es el discurso del Elder Perry, El poder de librarse. Asignación: leed 1 Nefi, capítulos del 1 al 8 y del 16 al 18, y buscad allí ejemplos de la vida de Nefi que muestran el poder del Señor para librarnos. Estudiad el ejemplo de liberación del pecado de alma en alma 36, versículos 18 y 19, para ver cómo el poder de Dios también nos libra espiritualmente. Y también la experiencia de la liberación del pueblo de alma en Alma 5.4. Y finalmente buscad experiencias en vuestra vida o en la vida de otras personas que muestren la mano liberadora de Dios. Esta es la lección para esta semana. Tenemos que descubrir la mano de Dios en nuestra vida, en la vida de otros y sobre todo inspirarnos en las experiencias liberadoras del Libro de Mormón. Que Dios os acompañe en esta aventura que es fundamental para librarnos de una vez por todas de las cargas que nos agobian.